Bolivia tiene salida al mar por Argentina, por mi ciudad. ¿Sabías algo de eso? ¿Querés que lo veamos ahora? Bueno, por fin me vacuné. Era hora. Ya era bastante viejo y me tenía que tocar a mí en algún momento. Así que me dieron la pichicata y tengo la primera dosis de la vacuna, que en este caso sería la vacuna Santa Fe Vacuna. Santa Fe es mi provincia. La provincia sería como el departamento de Bolivia. Sería Sinopharm. La vacuna Sinopharm a la izquierda dice eso. Así que ya tengo la primera dosis. Espero que la segunda me llegue rápido. De todas maneras estoy mucho más tranquilo. Ya estoy más relajado, más con calma. Siempre cuidándose, obviamente. Hay que cuidarse. Les comento cómo está la situación acá en Argentina. No sé cómo es en tu país, pero en nuestro caso la primera dosis ya está llegando para la gente de hasta 25 años, ¿sí? No quiero decir que yo tengo 25, tengo un poquito más, pero más o menos para esa edad ya están vacunando. Incluso ya se pueden anotar los adolescentes, los menores de edad ya pueden anotarse y ya están vacunando una segunda dosis, ¿sí? Otra vez desde la gente más grande, 90 años, 80 años, gente en situación de riesgo y bueno, el personal de salud creo que ya se había vacunado todo, así que esos quedan afuera. Pero otra vez arrancaron desde arriba para abajo con la segunda dosis. Por suerte ya están llegando las dosis ahora, las vacunas. Al principio iba todo muy lento, pero ahora vamos mucho más rápido. ¿Y en Bolivia cómo anda la cosa? Contame un poquito cómo está en tu región, si ya te vacunaste, si ya tenés la primera dosis, si ya tenés la segunda y qué tipo de vacuna te tocó. Buah, me fue al diablo con lo largo encima que si hubiera tomado vino como lo tomé la otra vez, me dijeron que te va a poner borracho y tienen razón. Bueno, empiezo el video diciéndoles primero los argentinos, que tanto Bolivia como Paraguay son los dos países de los 12 de Sudamérica que no limitan con el mar. No es que no tengan salida al mar, no limitan con el mar. Bolivia y Paraguay. Sin embargo, estos dos países tienen posibilidades de comerciar por mar. ¿Cómo lo hacen? Con convenios con otros países que sí tienen sus propias salidas y ese tipo de convenios se le otorga un pedazo de tierra para que puedan hacer sus actividades. A esas zonas se las llama zonas francas. Bueno, Bolivia tiene más de una zona franca a lo largo de distintos países, pero la que yo conozco es la de mi ciudad, Rosario. Rosario todo junto, no Rosario separado. Bueno, para los que son de Bolivia, para que se ubiquen, es una ciudad que está a 300 kilómetros de la capital, que es Buenos Aires, y son dos ciudades que están conectadas de muchas maneras, pero una de las más importantes es a través del río Paraná. El río Paraná es el segundo más caudaloso de Sudamérica y proviene del Brasil, ¿sí? Viene desde el norte. ¿Cuál sería la llegada de Bolivia a Rosario? Bueno, es fluvial, ¿sí? Es a través de ríos. El río Paraguay, justamente, que llega al oriente de Bolivia, pasa por la zona de Santa Cruz de la Sierra, del departamento, a la altura de lo que sería el Puerto Bush, ¿sí? Puerto Bush. Y el río Paraguay va descendiendo, va yendo hacia el sur, se conecta con el río Paraná. El Paraná pasa por delante de Rosario y después a su vez ese río sale al río de la Plata y el de la Plata, que es el último, desemboca en el Océano Atlántico. ¿Qué tiene de particular Rosario? Bueno, Rosario fue un pueblo muy chiquitito durante el siglo XIX y llegando al 1900 empezó a llegar mucha gente, muchos migrantes de otras nacionalidades. Esta gente se fue asentando preferentemente en los alrededores de esta ciudad, donde encontraron tierras fértiles para los cultivos y empezaron a trabajarlas. Entonces muy rápidamente se generó tal cantidad de producción que la zona estuvo en condiciones de exportar a otros países. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, en primer lugar construyeron ferrocarriles desde los campos hacia la ciudad, así podían transportar la mercadería y además hicieron un puerto muy moderno para la época. En 1902 más o menos se terminó, se inauguró para que pudiera salir a través del río hacia el exterior. Entonces este pueblito chiquito que era Rosario en el siglo XIX, ya entrando en 1910-1920, cuando termina la Primera Guerra Mundial, alcanzó los 200.000 habitantes en muy pocas décadas, Una locura.
Más tarde, con los cambios en la economía, el crack de Wall Street, la Segunda Guerra Mundial y muchas cosas más que fueron pasando, la actividad que tuvo el puerto de Rosario fue desacelerándose, ¿sí? Se fue calmando, se fue relajando la actividad y además muchas de las cosas que ocurrían en Rosario, que se transportaban en Rosario, que mucha de la actividad del puerto de esta ciudad se fue trasladando a ciudades cercanas, a ciudades vecinas. Entonces todos esos ferrocarriles que habían caracterizado la ciudad de Rosario y que habían sido muy activos en décadas anteriores iban lentamente desapareciendo. Entonces muchas zonas entraron en desuso, pero tomaron otras nuevas formas, ¿sí? Hay una zona en particular que en 1969 pertenecía a la costa, pertenecía a lo que era el puerto de Rosario y va a ser cedida a Bolivia específicamente en 1969. ¿Para qué? Justamente por lo que hablábamos antes, para que se transforme en la zona franca de Bolivia. Era un terreno, para que se den una idea, aproximadamente de unas dimensiones de 500 metros de largo por 60 metros de ancho y que estaba en la costa a la vera justamente del río Paraná. Entonces la zona fue ocupada, fue equipada, ¿sí? Fue usada, pero no en las dimensiones que se esperaba. Se calcula aproximadamente que la mercadería que fue trasladada mediante esta zona franca ronda nada más que las 25.000 toneladas, bastante poco. Se estima que para el año más o menos 1990, ¿sí? Esta zona que ya venía usando Bolivia de manera muy escasa, que era muy poco usada, se terminó de usar definitivamente y se dejó en estado de abandono. En el año 2004 hubo un intento de reflotamiento que tuvo que ver con un acercamiento que hubo entre el presidente de ese entonces de Argentina, que era Néstor Kirchner, y el de Bolivia, que era Carlos Mesa. ¿Qué se proponían? Bueno, por un lado la idea era importar gas boliviano de la zona de Tarija. Y por el otro lado, ¿cuál era la idea? Instalar una planta industrial en la ciudad de Rosario, especialmente en la zona franca. Entonces lo que pasó es que las tratativas no llegaron a buen puerto. Y en 2019, finalmente, Evo Morales, como representante del gobierno de Bolivia, decide ceder nuevamente esa tierra a la municipalidad de Rosario en este caso. Me quedé riendo con lo del puerto, no, juro que no fue intencional. Bueno, en este caso el acuerdo no fue entre Kirchner y Mesa, sino entre Morales y Macri. Desde Bolivia acceden a ceder el terreno porque la municipalidad de Rosario había solicitado, había reclamado por ese estado de abandono que tenía el lugar, por el desuso, y entonces los dos gobiernos nacionales acceden a la devolución. Bueno, esta es una zona que tenía instalaciones portuarias, como ya les dije, de 1902, de más de 100 años. Estaban completamente en mal estado y había que ponerlas en reacondicionamiento y era muy complicado. Entonces, ¿qué hizo la Municipalidad de Rosario? Se propuso hacer un proyecto de parquización del área, ¿sí? De áreas verdes, como ya lo había hecho en años anteriores en otras zonas de la costa, ¿sí? En zonas que ya habían quedado en desuso. Hizo más o menos lo mismo. Esa es la idea que quieren ahora desde la Municipalidad de Rosario. ¿Y qué querían desde Bolivia? Bueno, desde la época en la que fue el conflicto en La Haya con Chile por el tema de la salida al mar, ya en ese momento estaba la idea de depender menos de los puertos chilenos, pero justamente se le sumaba a esto, ¿sí? La nueva imposibilidad de poder acceder al mar vía Rosario. Entonces no hubo posibilidad. Entonces, ¿cuál fue la idea? Trasladarse a otra zona de la misma Rosario, ¿sí? O de los alrededores de Rosario. Vieron que antes les dije que estaban cambiando las actividades de Rosario hacia los alrededores. Bueno, es una posibilidad. Y la otra posibilidad que tenían desde el gobierno de Bolivia era trasladar la zona franca a otra región como Entre Ríos o La Plata. Hay distintos lugares en mente. Bueno, yo te había pedido antes que me escribas sobre el tema de vacunas, lo que hablamos al principio, y ahora te pido que me cuentes si sabías algo sobre esta zona franca en la ciudad de Rosario. Bueno, un abrazo grande, besito en la frente y seguimos en contacto.